Bienvenidos a la clase de los juveniles. Estamos hablando acerca de la historia de Jesús y la lección es contemplando la cruz. Yo no sé cuántas veces tú o ustedes alguna vez han tenido una oportunidad de sentarse y mirar no una película, sino un cuadro de Jesús en la cruz. Hay mucha diferencia de lo que sucedió, ¿no? Nosotros ponemos un Jesús medio sonriente con un taparrabo cuando las personas que eran crucificadas eran puestas desnudas, ¿no es cierto? Vemos una cruz bien limpiecita, brillante, pero en realidad las cosas eran bien diferentes de la muerte de Jesús. El versículo dice que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, es decir, murió. ¿Qué nos dice Jesús desde la cruz a los hombres y mujeres hoy? Vamos a hablar sobre las palabras que Jesús dijo en la cruz, porque como te dije en el anterior video, lo que estaba pasando en la tierra, cuando Jesús estaba siendo arrestado, enjuiciado, castigado, le pegaron, lo clavaron, en todo el universo se estaba observando. Los ángeles, los seres de otros planetas y las personas judías y romanas que estaban ahí y de otras nacionalidades estaban viendo morir al Salvador. Ahora pregúntate, ¿qué nos dicen a quienes estamos aquí presentes cuando tú ves ese cuadro? ¿Qué te motiva? Yo soy maestro por más de 35 años y he encontrado cuando me ha tocado enseñar la muerte de Jesús niños que lloran por cuando ven la película que se les pone para los niños y Jesús está muriendo y ellos lloran y es algo muy conmovedor, ¿no? ¿Qué le decimos nosotros a Jesús desde el fondo de nuestra conciencia cuando vemos estas escenas de la crucifixión de Jesús, la muerte y lo que Jesús estuvo? Este cuadro no es real, por supuesto, no hay una foto de Jesús ni de su pasión, pero estoy seguro que lo que pasó es en esa tarde del viernes sería algo que nosotros nos debemos darle las gracias a Dios porque Él murió por nosotros en la cruz. Bueno, Jesús estaba en la cruz y lo primero que Él dice es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los judíos habían tenido una mala elección que vimos la semana pasada. Ellos habían decidido por Barrabás, que era, que era un criminal, decidieron que él fuera libre y Jesús muriera en la cruz. Y Jesús, con el dolor de los látigos, con el dolor de los clavos, con el dolor de la cruz de espinas que tenía, con el cansancio que tenía después de haber tenido una noche corriendo por aquí, corriendo por allá, de juicio en juicio, con todos los latigazos que le dieron, aún en la cruz Él pidió el perdón para las personas porque no sabían lo que hacen. ¿Verdad que el pueblo judío no sabía lo que estaba haciendo? Sí sabían, los dirigentes sabían que Él era el Mesías. El pueblo estaba confiado en que no era el Mesías, a pesar de que habían visto los milagros, a pesar de que habían comido el pan, que había multiplicado, a pesar de las señales, de ver los sordos, de haber resucitado a Lázaro, el pueblo no confiaba en Dios. Pero para eso Jesús había venido a morir en la cruz. Ese era el motivo, así que Jesús pedía el perdón de ellos. Así que mientras la gente se mofaba, se reían, una semana antes habían dicho que bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de los judíos, ahora estaban condenándolo a muerte. La segunda palabra que Jesús lo dice es que al lado de Jesús había sido colocado en el centro. En el tiempo de los romanos se colocaba al reo más peligroso en el centro y era el que recibía más torturas. Por lo tanto, Jesús era más peligroso para ellos y al lado izquierdo y derecho habían dos malhechores que habían sido ladrones que habían robado con Barrabás, pero ellos no tuvieron la suerte de Barrabás y fueron condenados a muerte. Entonces, uno de ellos, el de la izquierda, le dice: tú has salvado a muchos, sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón, que se le llama el buen ladrón, porque aunque no debería usarse ese término de buen ladrón, le dice: mira, nosotros estamos aquí por las cosas que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada.
¿Qué pasa? Que estos dos ladrones, cuando Jesús reunía 5.000 personas, ellos iban para robar, ¿no? Era fácil en esa época porque robaban las monedas de oro y de plata que tenían. Así que cuando estos hombres iban, allí este hombre había escuchado lo que Jesús había enseñado y estaba seguro de que Jesús era el Mesías. Entonces Jesús dice la segunda palabra: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero no es que Jesús subió al cielo, ni ese hombre tampoco murió ese mismo día. Entonces se refería a que se le prometía que por la fe y la confianza que él había tenido en Jesús, al decir que Jesús no lo merecía, él iba a tener el perdón de sus pecados e iba a ir al cielo cuando Jesús venga por segunda vez. Así que aún en la cruz, Jesús tiene una oportunidad de salvar una persona entre tantas personas que lo rodeaban allí, que estaban gritando: ah, ahora este se salvó, este hizo al ciego y ahora está muriendo en una cruz. Jesús tiene la oportunidad de salvar a una persona que le tenía fe y le tenía confianza. Pero no hay que pensar, esto no dice que Jesús subió al cielo, ni tampoco que él subió al cielo, porque ese hombre no murió ese día. Se dice que las personas que eran crucificadas podían morir hasta 30 días de vida, 27, 28 días, hasta que morían ya porque no se les daba ningún alimento. La tercera palabra dice: mujer, he ahí tu hijo. Bueno, entre las personas que estaban gritando y riéndose y burlándose de que Jesús estaba crucificado, había un grupo pequeño de discípulos. Estaba Pedro, estaba Juan y también estaba María. Así que la madre de Jesús estaba allí y Jesús vio a su madre. Lo que pasa hoy día es lo mismo que pasaba en el tiempo de Jesús. Si el hijo era un criminal, la mujer era mal vista porque no había sido una buena madre. Pero María había sido una buena madre. ¿Te acuerdas cuando estudiamos la historia de Simeón? Simeón le dijo a María que una espada iba a traspasar su alma y era el dolor que María iba a tener al ver morir a su hijo, porque a pesar de que era Jesús el Hijo de Dios, María era su madre y vio a Jesús crucificado y sabía que era la única forma de salvarnos. Pero Jesús ahí en la cruz, con el dolor, con los gritos, cansado, débil, porque le salía sangre de las manos y los pies, Jesús ve a Juan con su madre y le dice: mujer, he ahí tu hijo, he ahí tienes a tu madre. En otras palabras, Jesús le encomendó a Juan que cuidara de su madre María y la cuidó hasta el final de sus días, porque María automáticamente quedaba como una madre que había sido hija de un criminal. Iba a ser realmente triste la vida de las mujeres que sus hijos eran criminales, aunque sabemos que Jesús no hizo nada indebido por ello. La cuarta palabra de Jesús, porque eso demoró muchas horas. Jesús había sido clavado y Jesús dice en su cuarta palabra: Jesús no hablaba mucho, no insultaba, no maldecía, no decía: ok, cuando yo suba al cielo voy a mandar fuego sobre ustedes. En la cuarta palabra dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Era que Dios lo había abandonado? Pues bueno, ahora Jesús era el cordero que tenía que morir en la cruz. Desde el tiempo de Adán y Eva habían matado un corderito y entonces hacían la oración y los pecados del corderito era una señal de que Jesús iba a morir. Ahora Jesús estaba en la cruz, ¿no? Y entonces todos los pecados del universo, nuestros pecados nuestros del pasado, todos los pecados vinieron hacia Jesús y Dios no le encanta el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Y entonces él sintió que su padre lo había abandonado, pero en realidad todos los pecados vinieron hacia Jesús, porque Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, así que él tenía que morir por nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores porque Adán y Eva pecaron. Así que era el momento que él sentía que Dios lo había abandonado. Ahora, todos los pecados vinieron, ¿cierto? Porque era la única forma. Todos los pecados, desde el primero de Eva hasta el último pecado, vinieron hacia Jesús y Jesús absorbió, vino como un imán, vino. Entonces Dios no podía contemplar a su hijo que estaba lleno de todo el pecado. Es por eso que se rasga la cortina del templo, porque ya el sacerdote iba a hacer un sacrificio, pero la oveja se escapa. Nunca había pasado eso.
Entonces se escapa en el momento que Jesús está muriendo en la cruz porque el verdadero Cordero estaba estando en la cruz. En la quinta palabra, tengo sed, muestra que Jesús también era un ser humano, tenía una necesidad. Así que había pasado muchas horas, no había tomado agua, así que le ofrecen beber vinagre, que en esa época significaba, el vinagre era considerado como un adormecedor del dolor, pero Jesús no lo bebe porque sabe que no es una bebida apropiada, y entonces él dice, tengo sed, porque él era humano, tenía mucha sed, no había bebido agua. Jesús tenía 33 años y por mucho tiempo no había bebido agua desde que empezó el juicio. Así que era maltratado y lo trataban mal. Entonces luego la sexta palabra dice, todo está cumplido, o sea, ya cumplí mi misión, ya he venido para salvar al hombre, ya todo se ha cumplido. Entonces se rompe, en ese momento se está rasgando en el templo la cortina, entonces era porque el verdadero Cordero estaba muriendo en la cruz. Y la gente estaba observando, había burlas, habían personas que se quedaron impactadas, como el centurión y los soldados que estaban allí. Algunos de ellos estaban que se repartían la ropa jugando a dados, porque la ropa que Jesús tenía era fina, había sido de un rey, del rey Herodes, y entonces ahí estaban algunos burlándose, pero había un grupo pequeño de personas que estaban observando con reverencia lo que estaba sucediendo al Hijo de Dios. Y por último, la séptima y última palabra, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En este caso le dijo, Padre, mi vida es para ti, ya en realidad ya he cumplido la misión. Y Jesús muere en ese momento. Ahora, era extraño porque, como te digo, las personas que eran crucificadas morían 30 días después, 20, 15 días de acuerdo a la resistencia física, porque era un dolor tener no solamente los clavos, sino estar en esa posición. Estaban en esa posición de clavados, los brazos se adormecían y venían dolores y calambres, así que era una muerte horrible. Elena de White nos dice que la cruz del Calvario es una poderosa exhortación que nos da una razón por la cual deberíamos amar a Jesús ahora y considerarlo lo primero, lo mejor y lo último de todas las cosas. Deberíamos ocupar el lugar que nos corresponde. Humildemente arrepentidos al pie de la cruz podemos aprender una lección de humildad y mansedumbre al subir al Calvario, contemplar la cruz y ver la agonía de nuestro Salvador, el Hijo de Dios que muere, el justo por los injustos. Contemplad a aquel que con una palabra podía convocar a legiones de ángeles para que lo ayudaran, sometiendo el viliperio, la burla, el oprobio y el odio. Se entregó a sí mismo por el pecado. Cuando lo vilipendiaban, no amenazaba cuando fue falsamente acusado, no abrió la boca, oró en la cruz por sus asesinos, murió por ellos, pagando un precio infinito por cada uno. No quiere perder a uno solo de los que ha comprado a un precio tan elevado, sin un solo murmullo, se entregó para ser herido y azotado, y esa víctima que no se queja es el Hijo de Dios. Claro, Jesús vino a esa misión, no era fácil, es bien fácil mirar la foto, pero pasar por eso que Jesús pasó fue increíble. A pesar del dolor físico que él había tenido, a pesar del cansancio que tenía porque no probó alimentos, a pesar de todo, también venía otro lado que era que la gente se burlaba, insultaba, pero había un pequeño grupo de personas que sí confiaban en que Jesús era el Mesías. Mirar la cruz de Cristo no es solo recordar a Jesús cuando es Semana Santa. La gente recuerda Semana Santa Jesús, comienzan a ver películas, van a las iglesias. Yo tenía unas primas que recorrían las 7 iglesias porque eran católicas, pero nosotros éramos adventistas, pero y recorrían las 7 iglesias, pero durante el año ni se acordaban de Jesús. Las dos únicas festividades que la gente se recuerda de Jesús es cuando es Semana Santa y cuando es Navidad. Pero Jesús quiere que nosotros realmente podamos compartir, podamos mirar la cruz, y cada vez que miremos la cruz vamos a recordar que ese era nuestro lugar.
Ese era nuestro lugar, ese era el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado por el pecado de Adán y Eva. Pero Jesús decidió morir por nosotros y con su sangre salvarnos. Es una cualidad, es un don que nosotros debemos realmente tenerlo siempre presente, ¿no es cierto? Recordar a Jesús, su pasión, nos hace recordar, y en todo el universo entero estaba mirando, los ángeles, los seres de otros planetas. Entonces, si alguno tenía todavía una duda acerca de Dios y de Satanás, automáticamente quedó claro que Satanás era el enemigo de Dios, porque Jesús es amor, es nuestro creador, así que de ahí en adelante los ángeles estaban seguros. Y Jesús pudo haber pedido a ángeles que vinieran a salvarlo, y hubieran venido todos los ángeles del cielo y hubieran venido a liberarlo. Pero Jesús no lo hizo porque esa era la única solución, era un pacto de amor por nosotros y Él murió en la cruz. Mirar a Jesús es recordar no solamente los sufrimientos, porque algunos hasta se pueden golpear para hacer sentir el dolor de Jesús. Pero fíjate en las palabras, que el mensaje que tenían las 7 palabras de Cristo. Esas 7 palabras fueron un gran testimonio que Jesús tuvo por nosotros. Que Dios nos ayude y podamos nosotros compartir este mensaje de contemplarlo la cruz. Hoy día muchas personas están con dolor, con angustia por el COVID, pero nosotros podemos llevarle el mensaje de que Jesús sufrió y murió por ayudarnos a nosotros la salvación. Que este sea un mensaje que nosotros podamos compartir con la familia, los amigos, los vecinos y con el mundo entero. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.